Hola, buen día, ¿cómo les va? No había visto que estaba muteado. Buen día. Muchas gracias por la comunicación, por el contacto. Este, sí, bueno, yo soy el secretario general electo de la Delegación Capital, pero no, todavía no ha asumido la nueva conducción. Recién en diciembre será la asunción, esa fecha a confirmar, pero bueno, en las primeras semanas de diciembre es la asunción de todas las nuevas autoridades en el sindicato y bueno, nos tocará a nosotros, desde la lista que conformamos, que es Unidad desde las Escuelas, asumir en la delegación capital, que bueno, es una delegación masiva, donde trabajamos muchísimos docentes, este, y bueno, que tiene muchos afiliados, así que la delegación tiene 16.000 afiliados y representa cerca de 35.000 docentes, así que es una gran es un gran conglomerado de organización sindical, la delegación capital de UPC. Franco, contanos un poco porque se hizo muy rápidamente eco de la contundente victoria de tu lista, que después de mucho tiempo el oficialismo pierde el departamento de Capital. ¿Cuáles son los motivos o las causas por las cuales vos creés que se dio este suceso político? Bueno, eso es importante. Los motivos y las causas por las que se dio ese suceso político es una combinación de varios factores, pero fundamentalmente hay dos. El primero es el hecho de la ligazón de la conducción del sindicato de UPC con los gobiernos y con el Estado. Eso ha generado, o sea, eso es una realidad en el sindicato. Hay un vínculo muy férreo entre la política de la conducción celeste dentro del sindicato con las políticas del gobierno provincial, pero también del gobierno nacional, y esto genera un problema, porque independientemente de la ideología política que tenga cada uno, un sindicato tiene que mantener su independencia porque se debe en sus reclamos en sus reclamos y en sus medidas de acción los reclamos de sus representados, de sus trabajadores representados. Esta falta de independencia política que una conducción sindical viene sosteniendo ya hace muchos años, eh, genera que nosotros retrocedamos en conquistas, en reclamos, y hace que el sindicato se convierta en una especie de gestora de políticas gubernamentales. De hecho, la política educativa en la provincia de Córdoba prácticamente tiene una cogestión en parte del sindicato, y esto no ha redundado en beneficios para los docentes, sino en perder muchos derechos. Ustedes verán hoy la escuela en el estado en el que están, no es ventajoso ni bueno el estado en el que están las escuelas, pero además se han avanzado en reformas educativas, reformas de condiciones laborales que han sido implementadas por la propia conducción, es decir, el gobierno ha tenido en la conducción de UPC una pata para hacer pasar políticas que eran del gobierno y no eran de los docentes. Entonces, esto fundamentalmente, lo más gráfico de esto se lo ve en el hecho de la presencia del el ministro de Educación, Walter Graubach, que ha venido siendo el ministro de Educación allá hace, ¿cuánto? 16 años, es un ministro récord, digamos, se ha mantenido durante varias gestiones de gobierno. Cuando va a asumir Walter Graubach, que era secretario general de UPC, es decir, era el dirigente sindical de los docentes de la provincia de Córdoba, el sindicato hace un planteo de que era el sindicato entrando al gobierno de la provincia, y recuerdo que desde el sector que yo integro y que, bueno, representa también lo que pensaron muchos docentes en ese momento, dijimos, no es que el sindicato y los trabajadores estamos entrando al gobierno de la provincia, sino que es al revés. El gobierno está poniendo una pata muy fuerte en nuestro sindicato para bloquear nuestros reclamos e instalarlos en una órbita estatal. Eso es un elemento. Eso, el retroceso que ha significado para nuestro trabajo y para las condiciones laborales de la docencia, esa integración al Estado genera un repudio en la docencia, y es uno de los elementos que ha abonado a que no solamente la lista que yo integro gane la delegación capital, sino que la conducción tenga un resultado electoral, la conducción celeste en UPC tenga un resultado electoral que no fue bueno. No solamente perdió la delegación capital, sino que también perdió Río Cuarto, y también perdió, o sea, las dos más grandes, y también perdió la delegación General Roca.
a manos de listas de oposición de esos departamentos. Y el otro elemento que se combina con este, que es el más importante, este segundo elemento, por eso lo dejé como segundo elemento, es el hecho del estado de rebelión en el que está la docencia. Y cuando digo estado de rebelión lo digo en una perspectiva amplia, no porque estemos movilizados constantemente, sino porque hay un estado de intervención docente que no cesa. Digamos, desde el año pasado a no ha dejado de luchar nunca la docencia en este país, sea por una cuestión u otra, por las cuestiones salariales, por las cuestiones infraestructurales, por cuestiones de salud y demás. La docencia estuvo luchando en el país casi constantemente. Tenemos el año pasado los casos de Provincia de Buenos Aires, de Salta, de San Juan y La Rioja, muy importantes el año pasado. Este año Salta y Jujuy, importantísima la lucha de Jujuy. La lucha de Jujuy, un reclamo docente hizo despertar toda una rebelión popular contra el gobierno dictatorial de Morales. Es decir, que la docencia está en un estado de rebelión que tiene como todo estado, tiene sus momentos de mayor auge, de mayor visibilidad, pero ese estado se mantiene. Esa situación de intervención docente es la que ha confluido o ha permitido que nosotros podamos conformar una lista de unidad como esta que conformamos aquí en Córdoba, en la provincia de Córdoba, y que ha tenido la fuerza que tuvo para poder ganar la delegación capital. Bueno, Franco, te quería preguntar si ya se han juntado con la actual conducción de UPC Capital, si se han charlado para la alternancia, lo que es el traspaso de poder, o todavía no han conversado nada, están en espera. Bueno, eso es un elemento muy importante. Nosotros apenas supimos los resultados y este tema de que ganamos la delegación capital, empezamos un intento de relación, de vínculo y de trato, porque ustedes se imaginan, las elecciones fueron el 4 de agosto y la asunción recién va a ser entrado diciembre, es mucho tiempo el que pasa. Eso ha generado una situación de zozobra en las escuelas, porque hay un abandono. Esto es parte de otro tema, pero hay un abandono de parte del gobierno de las escuelas, y también eso se evidencia en un abandono de dirección sindical, y bueno, y desde el primer momento que estamos intentando reunirnos con la actual conducción para poder organizar el traspaso, la transición de la manera más respetuosa, más favorable para los docentes posible. Todo tiene que ser de la mejor manera, y hasta ahora no se nos ha cedido, no se nos ha concedido la posibilidad de una reunión para poder desarrollar esta tarea, que es muy importante, no para nosotros, para los docentes en general. Así que eso es un tema muy, muy importante que me preguntás. Nosotros ya lo hemos hablado de forma oral, verbal, nos presentamos ante ellos para decirle tenemos que discutir estos temas, no quisieron reunirse, luego le hemos presentado por escrito, en varias oportunidades ya, creo que ya hemos hecho 2 o 3 presentaciones por escrito para decirle, bueno, pongan ustedes la fecha de reunión, y todavía no ha ocurrido eso. Esperamos que ocurra en los días venideros, porque ya queda un mes y algunos días nada más para la asunción, y bueno, son muchos temas que hay que organizar, porque además es una delegación muy grande, y bueno, tenemos que organizar la intervención de la delegación. Franco, ¿por qué crees que hay esta actitud, digamos, tan poco democrática por parte del oficialismo de no querer sentarse a dialogar con ustedes? Bueno, muy bien. Tu pregunta me es muy atinada, y la preguntás de una manera que la puedo responder. ¿Por qué crees que sucede esto? La respuesta primera que se nos dio es que porque había una situación de que les había caído mal perder, entonces no querían juntarse con nosotros, lo cual puede ser entendible, pero no es aceptable, digamos. Esto es un sindicato, no es nuestro el sindicato es de los docentes, no es de nadie en particular, es de los docentes, y esto se tiene que atender de forma seria y responsable, no es una respuesta aceptable. Como vos me preguntás por qué crees, yo quiero ser muy claro en cómo entiendo la situación. Hay un planteo, esto es una cuestión política, y hay un planteo de parte del gobierno que es el de un estado de abandono muy grande a las escuelas, porque están preparando una situación de ajuste mayor incluso para las escuelas. Y ustedes verán, digamos, hay escuelas que están con muchos problemas
sean problemas de infraestructura, problemas edilicios, cuestiones de violencia que se viven constantemente en las escuelas, vandalismo y la vandalización de las escuelas que se da porque no están las condiciones aseguradas para proteger las escuelas y la educación en la provincia de Córdoba, cargos que faltan en las escuelas. Tenemos escuelas masivas con muchos estudiantes a los que le faltan 5, 6, 7 cargos para poder sostener o poder atender la matrícula que tienen, y eso es una realidad y hay una política de parte del gobierno de que esa situación va a avanzar. Y frente a esto, avanzar contra la educación pública, contra las escuelas, contra los derechos que tanto docentes como estudiantes y la comunidad educativa tenemos de la educación, que eso se ve en la situación política, no solamente provincial, sino nacional. También hay una avanzada contra el sindicato, contra la organización de los trabajadores, que entiendo que un planteo de desorganización sindical, es decir, de no reforzar la asunción de las nuevas autoridades y hacer que sea todo de la manera más dialogada y la mejor manera, implica justamente un ataque al sindicato, implica un ataque a esa organización e implica dejar pasar estas políticas de ajuste. Y como la conducción celeste actual es una conducción ligada a las políticas gubernamentales, entiendo que hay un preparativo de un vaciamiento del sindicato que solamente abona a reforzar una política de ajuste que el gobierno viene desarrollando y que va a preparar de manera más reforzada. Franco, te quería preguntar, teniendo en cuenta lo que nos estás comentando sobre la situación de esta relación que están intentando entablar con el oficialismo, ¿cómo crees que va a ser la convivencia con la conducción provincial de UPC que todavía la tiene en la lista celeste? Bueno, evidentemente la UPC es un sindicato provincial. Nosotros hemos ganado una delegación, que es una delegación mayoritaria, porque, bueno, le digo, cerca del 35 o 40% de los docentes de los afiliados del sindicato de la UPC están en Capital, y también la mitad de los docentes de la provincia, es muy, muy grande. Por lo tanto, eso genera un problema para la conducción provincial, porque ellos no querían que ganemos, bueno, y eso van a intentar, digamos, ese bloqueo, van a intentar de alguna manera quitarle alguna autoridad a la delegación, pero eso no se puede desarrollar porque no vamos a permitir que eso se desarrolle, porque el sindicato, como te digo, es de los docentes y la delegación ha sido ganada por la docencia que intervino. Las relaciones y los vínculos con la conducción provincial tienen que hacerse justamente siempre en los marcos que establece el estatuto del sindicato y que plantea la posibilidad de mejor organizar la intervención de los docentes. Nosotros tenemos que ver el pliego de reclamos que tenemos, la docencia, por lo que se organiza y por lo que avanza y lucha, y en función de eso tenemos que mantener las relaciones mirando siempre el objetivo de organizar a los docentes. No podemos estar aquí en relaciones de mezquindades entre una lista y otra, sino que hay que ver la necesidad que tiene el docente de tener un sindicato que lo organice, que lo defienda, porque los motivos que hacen que tenemos que estar organizados y defendidos, organizados en una estructura sindical, son muchísimos, que van desde lo más desde la vida de un trabajador, que es su salario, hasta las condiciones en las que trabaja, y eso lo tenemos que reforzar. Así que entiendo que las relaciones y los vínculos no van a ser de la manera más feliz, pero tenemos que lograr que sean de la manera más aceitada posible para defender siempre la intervención docente y la organización colectiva de nuestros compañeros en la intervención y la lucha por sus reclamos. Totalmente. Bueno, Franco, te quería preguntar cuáles son las expectativas que tiene hoy ustedes de cara a lo que va a ser la gestión en UPC Capital. Mira, las expectativas son muchas, las expectativas de la docencia en general son muchas. Yo entiendo que el que esta lista haya ganado en la delegación Capital, que como te digo es muy grande, ha generado esta esperanza por varios motivos. Primero que nada, por la manera en la que se llegó. La lista Unidades de las Escuelas es una lista que es muy amplia, es una lista muy amplia, es una lista formada
por una confluencia de agrupaciones dentro del sindicato, pero no es solamente una confluencia de agrupaciones en el sindicato, o sea, no es solamente un frente de agrupaciones, sino que reflejó todo un proceso de intervención docente que excedió a las agrupaciones que intervienen en el sindicato. Nosotros formamos la lista en plenarios, en asambleas, nos basamos en las asambleas de delegados de las escuelas, en el cuerpo de delegados que tiene la delegación, que es un cuerpo de delegados masivo. Imagínate que en la delegación capital nomás, UPC tiene cerca de 700 delegados y nos proyectamos y nos proponemos duplicar esta cantidad de delegados y llegar con delegados a todas las escuelas de la delegación. Esto es uno de los primeros de las tareas más importantes que tenemos o un objetivo que nos ponemos para este primer año de gestión en la delegación. Entonces, la manera en la que se conformó la lista y la manera en que se llegó a ganar la delegación capital es lo que genera esta expectativa, porque el triunfo, el haber ganado la delegación, implica no solamente que una lista distinta ganó la delegación, sino que esa lista distinta tuvo un trabajo docente por detrás de responsabilidad, de intervención, de tomar la posta y tomar la tarea en sus manos de que había que ganar el sindicato. Entonces eso genera muchas y muy grandes expectativas. Eso por un lado. Y por otro lado, las expectativas se dan también por el programa que la lista tiene. Es decir, esta lista se plantea esta lista y esta conducción de la delegación se plantea la independencia política del gobierno, cosa que es una novedad. Eso, ni siquiera el gobierno no está acostumbrado a negociar o discutir con sindicatos que se plantean independientes del gobierno y que van a ir con el programa del reclamo docente y no van a estar viendo cómo cogestionan una política del gobierno en la docencia, que es lo que ocurre hoy entre el sindicato docente, pero también en muchos sindicatos. El sindicato más bien intenta bajar una línea en este caso del gobierno o de la patronal, en las bases de los trabajadores, y bueno, esta lista se propone un camino muy diferente, porque es el camino que ha hecho para armar la lista. Es decir, lo que decimos como punto de programa no es solamente una verbalización de las cosas, sino que es cómo intervinimos para poder armar la lista, y eso obviamente que genera una expectativa por un lado entre los docentes, entre nosotros, es una gran expectativa, es una novedad muy grande para el movimiento sindical, y también generará y ya empezó a generar una reacción fuerte de parte del gobierno, que no quiere que una política de estas características se desarrolle en un sindicato tan importante y tan grande como UPC. Así que las expectativas están puestas en eso, y además otro elemento importante al plantearse esta independencia política del sindicato, esta lista y esta delegación capital nueva que va a asumir se plantea una tarea de frente único de los trabajadores para defender nuestros reclamos en la provincia. Por ejemplo, nosotros tenemos que organizar fuertemente un reclamo por la derogación de la ley jubilatoria nefasta que tiene la provincia de Córdoba, que la aprobó el gobierno de Schiaretti en plena pandemia y que nos robó años de aportes y además los derechos previsionales que teníamos los trabajadores en la provincia de Córdoba. Y este es un reclamo que tenemos que hacer de conjunto con los trabajadores estatales, y no podemos entregar nuestros derechos previsionales. Entonces, el planteo de una intervención independiente del gobierno, una lucha independiente del gobierno para enfrentar el ajuste en todos los sentidos, tiene que ser acompañado por un planteo de frente único de los trabajadores, es decir, que intervengamos con una política común, los trabajadores, contra el ajuste y contra las políticas del gobierno, con un planteo de independencia política del gobierno. Eso genera expectativas en nosotros, en los docentes, en los trabajadores, y genera obviamente un rechazo, una reacción de parte del gobierno que está del otro lado. Franco, te quería preguntar por último, ¿qué esperás del nuevo gobierno? Porque ahora ustedes asumen cuando justamente hay un recambio de gobierno, ¿no? Tal cual, sí, ahora vamos a entrar en un momento de transición muy grande que se va a ver en la política provincial, en la política nacional, digamos, pero bueno, nosotros también lo vamos a ver en la política provincial, y ese momento de transición, bueno, va a haber que saber abordarlo con nuestro plan, nuestro pliego, nuestro método de intervención. Es más o menos lo que te decía antes, si ve los conflictos que tiene en la mira el hecho de va a haber una novedad sindical en la provincia de Córdoba, es decir, UPC Capital, que es un sindicato muy, muy grande, va a estar dirigido por una lista
que no le va a responder al gobierno, que le va a responder a los docentes y que además va a plantear una unidad de trabajadores sindicalizados, de trabajadores de la provincia, de trabajadores privados, de trabajadores que tienen reclamos ocupados y desocupados, y eso es una novedad en la situación política de la provincia, es una novedad para los trabajadores de la provincia y en la situación política de la provincia. Entonces, más allá de los planteos políticos que tenga el gobierno, nosotros no venimos acá a erosionar una política, nosotros venimos a defender la intervención. El gobierno tiene que hacer sus cosas, digamos, tiene que llevar adelante su política, pero no vemos que en la situación haya un planteo de atención docente o de los trabajadores. Si nos guiamos más bien por la gestión del futuro gobernador en el municipio de Capital, digamos, en la intendencia de Capital, bueno, vemos que los trabajadores sufrieron muchos recortes durante su gestión, y estos recortes incluso salariales y recortes que tienen que ver con las condiciones de trabajo y el avance de la precarización, que bueno, si vemos que esa sea su política o que lo intente trasladar a la gestión provincial, que nada quita, digamos, que pueda llegar a ser así, bueno, tener en cuenta, estar organizados, enfrentar una política de precarización.